Lo más importante que tenemos hoy, que vamos a trabajar sobre el tema derechos humanos e interseccionalidad. Esta palabrita que muy bien nos va a explicar, hoy tenemos la suerte de contar con la socióloga Patricia Gainza. Patricia tiene su doble ciudadanía, Uruguay-México, o su titulación ahí que la lleva a tener de Sudamérica, ese Uruguay-México, es socióloga, especialista en políticas públicas y derechos humanos. Y bueno, y se dieron cuenta de lo que tiene atrás de marco de su presentación, porque es artista plástica. Tiene una maestría en Sociedad y Desarrollo de la UDELAR, acá en Uruguay, la Universidad de la República, y un diplomado sobre racismo y xenofobia por la UNAM de México. Fue coordinadora del área de derechos humanos del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay del año 2010 al 2018 en el MIDES, donde trabajó en políticas públicas relacionadas con todo lo que es género y diversidad sexual, políticas antirracistas y migraciones. Ha colaborado profesionalmente con diversas instituciones como Friend on the Heart International, con APREN de México, con el Instituto de Políticas Públicas y de Derechos Humanos del Mercosur, más específicamente en Argentina, con OIM, la Organización para las Migraciones, con UNESCO, con UNICEF, con OEI, y ha brindado asesoría técnica a distintos gobiernos de la región. Es cofundadora de la organización regional Redes Sin Fronteras, ese apellido, saben de qué idioma es, de Brasil. Coordinó el diagnóstico de género de la Administración Nacional de Educación Pública de ANEP Uruguay y actualmente trabaja como consultora independiente para UNFA, para el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Le damos la bienvenida a Patricia y ya vamos a ir a ver esas obras de arte. Encantada, invitadísimos, invitadísimas. Es todo, como podrán ver, ¿no? Es mi escritorio, mi atelier, todo junto al modo Uruguay. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por invitarme hoy a conversar sobre interseccionalidad. Capaz que empiezo compartiéndoles aquí un PPT que preparé, que lo preparé también pensando, más allá de que sea una guía para mí, también pensando que después les pueda quedar como para una lectura más tranquila, para revisar algunas cosas que puedan ser dudas. Y por supuesto que también está mi contacto y cualquier pregunta, por supuesto, etcétera, es bienvenida, ¿no? Bueno, capaz que una de las preguntas disparadoras, bueno, no, algunas cuestiones capaz de método antes, discúlpenme. Además de los materiales que están todos en el PPT que les voy a dejar después con los compañeros, si quieren interrumpir y hacer preguntas mientras vamos conversando, súper bien, y así no es tan monólogo, y así es mejor y más llevadero para todos. Bueno, ¿cómo pensar la desigualdad desde los derechos humanos? Hablar de interseccionalidad es un poco respondernos a esa gran pregunta, ¿sí? A cómo poder aproximarnos un poco más a esa realidad que desde los derechos humanos, cuando nos dicen que los derechos humanos son irrenunciables, inalienables, intransferibles, etcétera, cómo hacer para, bueno, para repensar esa posibilidad de concretarlos o no, ¿verdad? Que a veces parece algo tan teórico o etéreo. Bueno, la interseccionalidad viene a ayudar y a colaborar con todo esto. Vamos a pasar por estos, no se asusten que no es tan largo, pero por todos estos ítems, ¿no? Una definición, un análisis, el análisis interseccional yo creo que es la mejor forma de nombrar la interseccionalidad, pero ahora lo vamos a ver. Un poco de historia del concepto que nos ayuda muchísimo a comprenderlo. La ampliación, los distintos abordajes, una reflexión final y después algunos materiales sugeridos para que se lleven para la casa. Yo en materia profesional trabajo políticas sociales y derechos humanos en términos generales, pero la verdad es que el tema migratorio es uno de los que más, el tema migratorio y las políticas antirracistas,
son capaz la intersección o los dos temas que más he trabajado juntos. Entonces van a ver que hay algunas ilustraciones que les voy a compartir, que en realidad, algunas fotos sobre todo, que en realidad, bueno, lo que nos permiten un poco es ver eso. Cuando vemos esta foto, por ejemplo, de migrantes, claramente, de inmigrantes en Centroamérica, vemos muchas cosas a la vez, ¿no? Es una buena foto para representar lo que intenta definir la interseccionalidad. Acá vemos hombres, vemos mujeres, vemos gente joven, vemos niños, vemos niñas, vemos adolescentes, vemos gente que carga bolsas de nylon, vemos gente que carga valijas un poco más elaboradas, vemos gente más grande, más, de mayor edad, vemos algunas personas que necesitan ayuda para su transportación, otras que no. Bueno, todo eso es un poco lo que aborda la interseccionalidad y de lo que vamos a conversar hoy. La interseccionalidad, una de las autoras, Olivia Gall, que lo define, habla de un fenómeno complejo que es provocado y surge de la alimentación y de la interacción de muchas causas y lógicas distintas, ¿no? Por tanto, para abordarlo y para comprenderlo, para analizarlo, debemos de hacer referencia y echar mano a muchas explicaciones, a muchas formas de explicación, que unas pueden ser culturales, otras políticas, otras legales, ¿no? Pero frente a un fenómeno social concreto hay muchas interpretaciones y sobre todo muchas aristas que deberíamos de considerar para poder abordar ese tema. Es así que el análisis interseccional, y capaz, cuando hablamos de interseccionalidad, yo creo que esta es la mejor forma de nombrarla, de nombrar la interseccionalidad o de entenderla como tal, ¿no? Y es que es una herramienta para comprender la realidad, ¿sí? Es una forma de ver y una forma de aproximarme a los problemas sociales que entiendo yo, y bueno, por supuesto que muchas otras autoras importantes en la materia, que la marcan como un instrumento, como una herramienta. ¿Qué hace esta herramienta? Pretende revelar y mostrarnos las variadas identidades que tiene una misma persona o comunidad, y exponer las diferentes formas de discriminación que se combinan cuando combinamos esas identidades, ¿sí? Si tuviéramos tiempo, podríamos hacer un ejercicio y es revisar cada una y cada uno de nosotros qué identidades tienen, ¿no? O sea, soy una mujer heterosexual, soy una mujer profesional, o soy una mujer con un nivel educativo bajo, soy una mujer blanca, soy una mujer afro, soy una mujer indígena, y entonces tratar de ir como construyendo el mapa de interseccionalidades de cada una y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque sin duda eso también, hacer ese ejercicio, digamos, de análisis sobre mí misma, antes de hacerlo sobre el resto, u otras personas, u otras poblaciones, también me permite comenzar a ver esto que quiere definir la interseccionalidad, que son los ámbitos de poder y cómo estos distintos factores no se suman necesariamente, sino que conforman y generan realidades nuevas, ¿sí? La realidad de una mujer afro, pobre, es una, pero que se ve profundamente transformada si además esa mujer es una mujer trans, ¿sí? O si además esa mujer tiene un nivel educativo muy alto, por ejemplo, ¿no? Que se transformaría en otro sentido, podríamos decir, más positivo. Como les dije, el que quiera puede interrumpir, conversamos. Yo me siento un poco sola porque para ver el PPT también le saco, no puedo ver a muchos, solo veo a algunos, pero no sientan ningún tipo de pudor, por favor, para interrumpir. Bueno, la aplicación de la interseccionalidad entonces tiene
En el ámbito de las políticas sociales, y cuando hablamos de políticas sociales también hablamos de cuestiones educativas, políticas educativas, etcétera, el objetivo de realizar un proceso de abordaje más preciso. ¿Para qué es necesario estos procesos de abordaje más precisos? Bueno, porque primero me permite tratar de manera desigual a los desiguales. Esto quiere decir poder generar y tener herramientas que contribuyan a una mejor inclusión, por ejemplo, de un niño o una niña afro en un aula, ¿sí? Y bueno, y acá es necesario también tener claro algunos de los factores que conforman la explotación y la dominación en las sociedades en las que vivimos, como son el patriarcado, el racismo, la xenofobia, la heteronormatividad y otras formas de discriminación que están como constantemente generando una matriz social en la cual nos desenvolvemos y para la cual entonces hay algunos seres que son priorizados o bien vistos o aceptados, incluidos, y otros que por definición no lo son, ¿sí? Más allá de nuestras políticas de igualdad, de inclusión, y más allá, incluso a veces de la propia conciencia. Por ejemplo, el racismo es algo que opera de manera, digamos, muy inconsciente también, debido al largo arraigo que tiene en nuestras sociedades, ¿no? Eso no justifica y no deja de ser discriminación por eso, pero bueno, es verdad que es más difícil que nos demos cuenta cada una de las personas que estamos teniendo actitudes racistas, por ejemplo, en determinados ámbitos. E incluso muchas veces no las vemos, capaz que si estamos frente a un salón de clase y vemos a un niño afro, capaz, no quiere decir que todas las personas reaccionen así, pero capaz que pensamos que tiene más dotes para jugar al fútbol o para tocar el tambor que para tocar el violín o para estudiar matemáticas, ¿no? Entonces, eso nos pasa en términos generales a todas las personas, a no ser que expresamente estemos construyendo y revisando ese tipo de ideas. Un poco de historia que está, creo que muy buena para comprender la importancia de este concepto y eso, el entender cómo surgió también nos permite entender qué es en lo que se convirtió hoy. Surge en la década de los 80, principios de los 90, con una abogada afroestadounidense que se llama Kimberly Crenshaw, y ella lo inventa en el marco de ella es abogada, ya lo dije creo, y ella lo inventa en el marco de un juicio legal que tiene, donde ella está defendiendo a futuras mujeres desempleadas por la compañía General Motors. Entonces, lo que ella trata de demostrar en ese juicio es cómo estas mujeres afro, en su mayoría, trabajadoras afrodescendientes de esta compañía General Motors, se enfrentaban a una situación posterior debido al despido que era mucho más dura que el resto de los trabajadores, debido a su condición de mujeres afrodescendientes. Entonces, bueno, trata de explicar cómo en estos casos existen múltiples dimensiones de la opresión y justificar entonces el juicio y los, los despidos, etcétera, en ese marco. Ella comienza entonces a explicar que las mujeres afrodescendientes están expuestas a violencias y discriminaciones de distintos tipos y más graves, tanto por razones de género como de raza. Y entonces también empieza a concebir un poco el concepto de discriminaciones múltiples, ¿no? Lo que dice también esta abogada es que, bueno, ella en general, en realidad cuando inició con este proceso no tenía la intención de crear una teoría que explicase la opresión en términos generales, sino solamente un concepto muy práctico que le permitiese analizar y compartir, demostrar cuáles eran las desigualdades concretas que sufrían esas mujeres en ese momento. Este concepto en realidad después es tomado por otras mujeres, en el inicio son afro y en el inicio son también norteamericanas, que empiezan como a construir y ampliar este concepto.
en respuesta, primero a un feminismo que era mayoritariamente blanco, entonces donde las mujeres afro no se veían representadas, este feminismo capaz que más del siglo XX, que es blanco, burgués, profesional, ¿no? Entonces ahí las mujeres afrodescendientes no se veían representadas necesariamente, y también era como una respuesta al activismo negro, propiamente dicho, porque si bien era muy fuerte, con liderazgos muy importantes, pero era profundamente androcéntrico, ¿no? O sea, siempre basado en la idea del varón, era un feminismo, era un activismo, perdón, negro de hombres, de varones. Entonces tampoco las representaba mucho. Con esta teoría, ellas empiezan como a juntar y a construir esta nueva idea, esta nueva herramienta para comprender la complejidad de la realidad que a mediano y largo plazo las hace sentirse más representadas. Además, bueno, cuando uno empieza a revisar con estos lentes, con esas herramientas, las realidades, empiezan a aparecer otras situaciones y otras variables que no necesariamente tienen la misma fuerza para un grupo que para otro. Por ejemplo, para un grupo de mujeres blancas o para un grupo de mujeres afro, capaz que era el caso en estos estudios, por ejemplo, los niveles de violencia contra las mujeres afro en Estados Unidos eran mucho más grandes y más graves que contra las mujeres no afros. En muchos casos, cuando empezamos a mirar con estas herramientas, lo que sucede es que empiezan a aparecer también nuevas brechas de situaciones entre grupos que aparentemente son iguales, ¿no? Por ejemplo, como el de mujeres. O podríamos decir otros, el de inmigrantes. ¿Es igual ser inmigrante, por ejemplo, en Uruguay? ¿Tiene algún tipo de complejidad? Bueno, cuando nos empezamos a acercar a eso, vemos que si el inmigrante es de un país europeo, por ejemplo, seguramente tenga menos discriminación que si es de un país sudamericano. Si además a eso le agregamos que el inmigrante regional es afro, seguramente vaya a ser objeto de más discriminaciones o de otro tipo de discriminaciones que un inmigrante que no es afro. Si además ese inmigrante es afro y es mujer, seguramente va a tener una carga de violencia y de cosificación, digamos, del cuerpo, de la negritud, relacionada con la sexualidad, con ese prejuicio de género de que todas las mujeres afro son, también para los hombres en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, con la supuesta virilidad del hombre afro, etc. O sea, cuando empezamos a mirar con esta herramienta, nos empezamos a dar cuenta de que hay situaciones que se ven agravadas en la medida que hay factores que se suman. Y bueno, entonces estas mujeres siguieron ampliando, digamos, el concepto y llegaron a conclusiones que, bueno, sí, que además de las obvias discriminaciones de género, hay una serie de discriminaciones que producen otros factores como la identidad de género, la edad, los aspectos étnico-raciales, por supuesto, la situación de discapacidad, la orientación sexual, el idioma, el origen nacional, la condición socioeconómica, que hay muchas otras variables entonces que forman parte de la construcción de esta idea. Todos estos factores se combinan y se determinan como una posición social en determinado momento y en determinada sociedad, ¿no? Que sin duda hay que tener todas estas cuestiones en vista. Esto es otra foto de migrantes, en este caso llegando a Ecuador, colombianos llegando a Ecuador. Bueno, ahora, ¿por qué es importante o qué nos da, qué nos suma esto del abordaje interseccional, ¿no? Del análisis interseccional? Como les decía hoy, nos permite empezar a ver cómo algunas características construyen realidades muy distintas, que no es lo mismo ser una inmigrante en Uruguay, Argentina blanca, que ser una inmigrante cubana y negra, o sea, que construyen, la suma de estas características construyen realidades diametralmente distintas. Y
Y bueno, y otra de las cuestiones que se proponen, que esto es de las cosas más interesantes del abordaje interseccional o del análisis interseccional, es ver, bueno, entiendo la teoría, pero bueno, ¿qué esto implica en la aplicación? ¿Cómo lo puedo traer a mi cotidianidad? ¿No? ¿Qué me da esto para acercarme a un problema social o a lo que sea que yo estoy trabajando? Y hay algunas herramientas y unos elementos que son muy interesantes, por ejemplo, porque el análisis interseccional propone retomar en la investigación social, por ejemplo, los relatos sobre las vivencias de las personas que habitan en esos espacios periféricos al poder, al protagonismo, a la centralidad, ¿no? Porque esto nos permite también aportar información desagregada, con mucha, con mucha calidad cualitativa, ¿no? Y de acuerdo a los distintos factores que estas personas traen. Entonces, si tengo la posibilidad, por ejemplo, de realizar investigación sobre relatos, las vivencias de las personas, volvemos al ejemplo de las personas inmigrantes, y estoy pensando en personas inmigrantes con características diferentes, si es, por ejemplo, una persona gay, si es una persona afro, si es mujer, o sea, cuáles podrían ser las características de sus vivencias en Uruguay. Bueno, esto me lo permite la interseccionalidad y el análisis interseccional, ¿no? Poder hacer relatos de sus vivencias e ir construyendo ese saber colectivo y conjunto para ver cuáles han sido estas diferencias. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué hablas entonces todo el tiempo de inmigrantes o de afrodescendientes o otras poblaciones, bueno, o de la diversidad sexual? Y hay otras muchas, ¿no? Podríamos agregar en América Latina es tan importante, por ejemplo, la categoría de pertenecer o no a un pueblo originario. Porque estas son como las grandes líneas de opresiones, lo que se denomina, y acá les traigo algunas autoras, que ya todas estas son latinoamericanas, ya no son gringas, norteamericanas, perdón. Y estas autoras, por ejemplo, todas han trabajado estos conceptos desde sus realidades nacionales y culturales, ¿no? Por ejemplo, Emma Chiri, que es una indígena guatemalteca, lo que hace es realizar este mismo proceso, trabajar todos estos conceptos, y ella nombra a esta interseccionalidad, o sea, a estas nuevas realidades que se configuran en la medida que todas estas características se van sumando, y le llama trenzado de opresiones, ¿no? Pero Aura Cumes le llama cúmulo de despojos, María Lugones le llama fusión de las opresiones, Patricia Hill Collins, que sí es norteamericana, habla de matrices de dominación. Bueno, todas estas, también van a ver que en las lecturas sugeridas les dejo una lectura mínimo de cada una de ellas, donde explican estos conceptos, y bueno, y van a poder ver que es en términos reales el mismo concepto, ¿no? Construido desde distintos lugares, sobre todo culturalmente hablando. Bueno, la interseccionalidad, como les decía hoy, para mí lo más importante, capaz que de hablar propiamente de interseccionalidad, es hablar de análisis interseccional, porque es la herramienta la que nos permite eso. Y es una herramienta sin duda muy compleja, pero que nos permite en todos los casos tener un acercamiento más certero a las personas y sus vivencias. Y por tanto entonces a resolver estos problemas o estas limitaciones o estas discriminaciones múltiples que se dan en cada uno de estos casos, ¿sí? Por tanto, es una herramienta que contribuye a una comprensión social más amplia de todos los procesos, y por tanto si usamos estas herramientas, nos permite también llegar a soluciones más concretas y acuerdos más concretos. Bueno, ahora cuando surjan los comentarios. Esto es una foto, por ejemplo, de mujeres jóvenes afro, ¿no? Bueno, ¿qué nivel
qué nivel de sofisticación o hacia dónde se mueve el discurso cuando hablamos de mujeres jóvenes afro. Bueno, sabemos que las mujeres jóvenes afro, por ejemplo, en términos generales, ingresan antes al mercado de trabajo, tienen menos años de escolaridad, tienen un primer embarazo más temprano, tienen un primer parto más temprano, están mucho más tiempo en el mercado de trabajo. O sea, hay algunas características concretas que tienen un nivel de desempleo mucho más alto, 3 veces más que el nivel de desempleo general. O sea, hay muchas cuestiones que cuando empiezo a observar la población sumando todas esas características, me dan resultados muy distintos de los que me darían debido a la población en general. Pero más allá del dato concreto, y es decir, por ejemplo, eso, que tienen el triple desempleo, que la tasa de desempleo general, capaz que es buscar cómo se da ese desempleo, a qué se debe, cuáles son el tipo de trabajo que les ofrecen, cuáles son las características de la primera experiencia laboral, dónde se da. Bueno, ahora voy a mostrarles esto y abrimos a las preguntas, si no, bueno, como les decía, hay una bibliografía sugerida que ustedes pueden, casi todos tienen el contacto de lo que está en internet, si no me lo pueden pedir expresamente, capaz que hay alguno que no esté aquí que yo lo pueda tener también. La pretensión es de que haya uno al menos por autora. Estos son 2 videos que cabe señalar que son 2 videos bastante sofisticados o bastante críticos, incluso a la perspectiva interseccional, ¿no? Capaz que está bueno verlos, pero saber de antemano eso, que son bastante críticos y que pretenden cuestionar la propia existencia del concepto y sus alcances, pero también sus limitaciones. Bueno, y este es un contacto por si llegan a necesitar algún tipo de colaboración con algo concreto.